Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Voy a seguir hablando de la obra que estoy leyendo actualmente, La ciencia de la cruz de Edith Stein. Y bueno, he comprobado que también, aparte de La noche oscura del alma, habla de otros poemas de San Juan de la Cruz, como son El cántico espiritual, Llama de amor viva o algo así. Eh, Y bueno, podéis encontrar en la red y específicamente aquí en YouTube pues infinidad de material sobre esta filósofa y al ser santa, al ser mártir, al ser copatrona de Europa, al ser una figura tan importante para los fieles católicos, pues evidentemente eso hace que los catequistas de tal religión se refieran a ella y nos cuenten su biografía en infinidad de documentos, ¿no? Y a veces eh, lo hacen de una manera muy emotiva y exagerando determinadas cosas, ¿no? Como su experiencia como atea, ¿no? Que realmente no fue como algunas personas lo dicen, sino que fue algo fundamental para su progresión espiritual, para su camino espiritual, para ese momento en el cual ella dice, tras la lectura de las obras de Teresa de Jesús, la santa abulense, esta es la verdad, tal como le respondió Jesús de Nazaret a Pilatos. Pero no en ese sentido, cuando dice ella, no somos nadie para decirle a nuestros semejantes qué es la verdad, no nos corresponde a nosotros. Ella es un reconocimiento de una certidumbre en ese camino espiritual, en esa progresión personal. Ha descubierto algo importante, algo trascendente, nunca mejor dicho, porque es ya una referencia a ese elemento de trascendencia que es fundamental para la vida de cualquier persona que quiera ser llamada como tal, en el sentido de persona que le da María Zambrano. Sin persona no hay democracia. La democracia, decía la filósofa andaluza, comienza en la persona y comienza en el individuo. Cuando el individuo es auténticamente una persona, entonces ya comenzamos a construir una sociedad democrática. La democracia no es un sistema que nos venga desde afuera, por eso tiene carencias. Por eso, como decía Platón, a la democracia pues le suele suceder un periodo absolutista, ¿no? Como vimos con Napoleón, por ejemplo, con dictadores como Hitler, Mussolini, Franco. Eso sucede porque la democracia tiene carencias, es falible, no es auténtica mientras que no emane de esos individuos que se convierten en personas conscientes, en personas que saben lo que hacen y que actúan en consonancia con tal conocimiento. Bueno, pues nos habla de Juan de la Cruz, poeta, artista y músico. Juan de la Cruz era un artista, era un músico, como Nietzsche, por ejemplo, como Orfeo, que baja a los infiernos. Por eso relaciona a Thomas Mann en su novela El Doctor Faustus, relaciona la música con lo infernal. También lo hace la propia Zambrano, pero no el infierno eterno al cual la teología, el dogma, mejor dicho, nos castiga a los que no somos redimidos, digamos, no ese infierno, sino el infierno más junguiano, el infierno de las tinieblas del alma. En cierto sentido está en relación con esa noche oscura del alma por la cual transita San Juan de la Cruz. Ese dolor, ese sufrimiento, ese, ese, esa desazón que se siente porque los apetitos internos y externos ya no pueden ser satisfechos. Normalmente nos identificamos con la naturaleza. Esta es una diferenciación importante que hace la santa. La naturaleza no es lo que nos permite encontrarnos con el Creador. El matrimonio espiritual que se da entre amada y amado, el alma y su Señor, y del cual nos habla
Juan de la Cruz en el Cántico Espiritual. No puede darse en la naturaleza. La naturaleza tenemos apetitos, un apetito. Entonces, como tenemos una inercia a limitarnos a esos apetitos, pues ya no reconocemos esa referencia trascendente que es el mundo sobrenatural, que es el que verdaderamente nos permite trascender tales apetitos, tales limitaciones. Decía alguien que Heidegger, era el filósofo de lo limitado. Entonces nos ilustra en cómo trascender por ese mundo en el cual, valga la redundancia, no existe, no se da esa trascendencia. Él llama ser, ya lo han dicho muchas personas, ser suele ser un eufemismo que los ateos y agnósticos usan para referirse a Dios. No pueden referirse a Dios porque tienen que ser coherentes con su negación de tal principio divino y por lo tanto usan la palabra ser como mero comodín que les permite no referirse a ese creador. Juan de la Cruz, poeta, artista y músico. Músico como Nietzsche también lo era. Músico viene de, ya comentaba en algunos de los vídeos que hice sobre Nietzsche y también sobre María Zambrano, que el verdadero poeta es el músico. Conoce el ritmo, conoce el compás, conoce la métrica, conoce la armonía del infinito que está en su alma, que está en su ser, que está en el fondo de su propia individualidad y por lo tanto está capacitado para manifestarla. Ese es el artista, ese es el poeta, ese es el músico. Y Juan de la Cruz es ante todo esto. Todo arte auténtico, dice Edith Stein, es una revelación y la creación artística un servicio santo. Todo arte auténtico, decía Oswald Spengler, que el arte contemporáneo era un sustituto de la penitencia. Suena un poco raro, ¿no? Porque para Spengler la penitencia era una constatación del poder que tenemos. Hago penitencia porque no he hecho uso correcto o no hago uso o estoy dispuesto a no hacerlo, predispuesto a no hacerlo, eficiente de mi poder. Reconozco el poder de la libertad en mí y reconozco que no estoy haciendo el uso adecuado de esa libertad y de ese poder y por lo tanto hago penitencia. Y eso es una manifestación, por lo tanto, de ese poder que el artista contemporáneo lo niega y lo reelabora desde el ombligo, y entonces busca protagonismo, busca sentirse poderoso, convirtiéndose en el centro de atención, ya en contra incluso de su propia creación artística. El artista ya se convierte en un exhibicionista, que se pone delante de su propia obra de arte. Tal cosa también decía Tolstói en ¿Qué es el arte?, uno de sus libros. Todo arte auténtico es una revelación y la creación artística un servicio santo. Justamente decía el mismo Tolstói que no puede darse una progresión en la sociedad, en la humanidad, en la civilización, en nuestros grupos sociales a los cuales pertenecemos, no puede darse si no se da un matrimonio bien avenido entre el arte y la ciencia. Así lo entendía Lev Tolstói. La creación artística es un servicio santo. Somos artistas porque conectamos con la fuente de vida y por lo tanto todo artista es un canalizador de tal fuente. Se convierte en vehículo, en canal a través del cual se manifiesta a través de la creatividad del artista se manifiesta esa fuente de vida. Todo arte auténtico es una revelación y la creación artística un servicio santo. Evidentemente, esto son palabras vacías. Cuando ya nos hemos limitado a la naturaleza
que niega lo trascendente de lo sobrenatural, que es allí donde podemos reencontrarnos con el amado, evocando a los versos de Juan de la Cruz. Cuando negamos tal ámbito sobrenatural, pues nos rendimos a nuestros apetitos y nos limitamos a ellos. Por lo tanto, podemos ser buenos ciudadanos, podemos ser buenos compañeros, pero no podemos acceder al matrimonio con la fuente de vida, a ese encuentro entre la amada y el amado, del cual nos da noticia Juan de la Cruz en sus versos. La creación artística, siendo auténtica, nos impulsa a la acción. Eso dice la santa, nos impulsa a la acción. La creación artística nos impulsa a la acción, no a la inacción. Nos impulsa a hacernos conscientes de lo comunitario y de lo trascendente que siempre están en nuestra vida, siempre están presentes, latentes y vigentes en nuestra vida. La creación artística, siendo auténtica, nos impulsa a la acción. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, dice San Pablo. Y esto es la ciencia de la cruz. Esto es la ciencia. Ya no vivo yo como individuo segregado que se percibe confrontado ante la inconmensurabilidad del universo y por lo tanto nuestros semejantes son extraños que cosificamos y nos aislamos en urbes, en cárceles de cemento, huyendo de toda expresión de vida. Ya no soy eso. Ya es Cristo quien vive en mí, dice San Pablo. Ya he trascendido la cárcel de los apetitos. Ya he trascendido esa limitación heideggeriana. Y me predispongo a ese abrazo con el amado, a esa experiencia sobrenatural, a la cual si no pasamos por la noche oscura del alma, esto se corresponde con ese sentimiento de tristeza del cual hablaba Shoyan Trungpa en su libro Shambhala. Si no hay un sentimiento de dolor en el alma, no hay una transformación real en ninguna persona. Lo que hacemos es que todo lo que aprendemos, ahora que está de moda, no hablar del despertar y todo ese tipo de cosas, lo que generalmente, por desgracia, podemos tender a hacer es adaptar a los intereses egocéntricos todo nuevo aporte, todo elemento que define ese despertar. Entonces, si no hay una noche oscura del alma que nos predisponga a trascender la realidad natural en la cual nos desenvolvemos, seguimos estando ahí. Y podemos incluso empeorar, porque ahora ya tenemos herramientas para confrontarnos ingeniosamente con quien queramos confrontarnos. Entonces podemos incluso volvernos tóxicos, nocivos y tener la convicción de que estamos despertando y de que estamos rodeados de borregos y de gente dormida que vamos a intentar despertar, vamos a hacerle ese favor. Desgraciadamente, pues así es como se vive en el mundo, cuando no hay un referente de trascendencia que nos impele a pasar por esa tristeza, por esa noche oscura del alma en la cual los sentidos no pueden ser, interiores y exteriores, no pueden ser satisfechos y por lo tanto ya aspiramos a algo superior, al matrimonio con la fuente de vida. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. La cruz no es un fin en sí mismo. Bueno, sobre la cruz se ha dicho tanto, es un viejo símbolo, verdaderamente. La cruz simboliza el ego, dijo alguien. La cruz simboliza la condición humana, la experiencia vital del ser humano. Por eso el crucificado simboliza el sacrificio que por la humanidad, como regalo, ofrenda. Como bien apuntó alguien, ese
madero horizontal representa la horizontalidad, no de la tierra plana, pero sí del hábitat mundano del hombre, de la experiencia mundana de mujeres y hombres, mientras que el madero vertical simboliza su elevación. Que cada cual coja su cruz y me siga. Mi cruz es ligera, no es pesada, dice Jesús en los evangelios. Yo no soy catequista ni... bueno, esto no sé si lo aclaré al principio. Yo simplemente leo este libro y no represento ni a universidades ni a instituciones católicas ni nada. Simplemente comparto mis puntos de vista sobre esta obra de Edith Stein. La cruz no es un fin en sí mismo, nos eleva, la cruz nos eleva verdaderamente. Nos permite trascender ese mundo limitado de la naturaleza. Lo decía el propio Swedenborg o algo así, que decía Chesterton de él que había que haberlo quemado en alguna hoguera. Yo cuando leí eso me quedé impactado, ¿no? Pero bueno, ya recordé ese humor inglés tan bestia y, bueno, parece ser que no le gustaba a Chesterton, este especie de místico del siglo XVIII que influyó en muchos poetas y artistas, ¿no? Como William Blake, por ejemplo, el poeta, o dicen algunos que también en Dostoyevsky, por ejemplo, o en Kafka. Bueno, decía Swedenborg que él diferenciaba la naturaleza de lo divino. Decía Simone Weil que Dios es el centro del universo en todos los sentidos, también del mundo, pero no está presente en él, no está presente en nuestra realidad cotidiana. No lo vemos, no podemos percibir a Dios ni con los sentidos interiores ni con los exteriores. Entonces ya no sería percepción, a menos que transitemos por esa noche oscura del alma que nos permite desanclarnos de los apetitos mundanos. No quiere decir que haya algo de malo en ellos. La cruz no se eleva, la cruz simboliza el ego, la cruz simboliza la elevación, la cruz simboliza la experiencia de las personas, su espiritualidad y su aspecto más próximo a la cotidianidad humana, lo humano y lo divino. Dios ha creado las almas para sí. Dios ha creado. La vida se da porque Dios comparte su vida con su creación, con las criaturas, con lo creado. Por lo tanto, es un regalo de la fuente de vida. Y las ha creado Dios para sí mismo, pero a su imagen y semejanza, porque no podía ser de otra manera. Al crearlas a su imagen y semejanza, heredamos la libertad del mismísimo Dios, pero no heredamos la capacidad de ejercerla, no heredamos la capacidad de expresarla, no heredamos la capacidad de manifestarla, mientras no pasemos por esa noche oscura del alma que nos permite identificar, alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Entonces ya somos dioses en el sentido místico en el cual lo dice Jesús en los evangelios, no en el sentido de sentirnos segregados, no en el sentido de la soberbia de aquel que quiere usurpar el papel, el rol de la función del mismísimo creador. Todo creador, todo artista, como comentaba anteriormente Edith Stein, está evocando la creación y la acción creadora. Por eso la función del artista es ser como Dios, crear como Dios. Entonces verdaderamente está pariendo una obra de arte. Cuando se alinea esa voluntad del creador, del artista, del músico, del poeta, con la voluntad de la fuente de vida.
La voluntad se ha adaptado, la voluntad humana se ha adaptado a nuestra realidad cotidiana y por lo tanto ya no es la voluntad de la propia vida, la voluntad del Señor. Dios ha creado las almas para sí. Las obras de San Juan de la Cruz no son para todos, porque no todos pueden recibirlas. Muchos podemos leer las obras de los poemas y los comentarios que el santo hace sobre sus versos, explicándoles a sus hermanas y hermanos el contenido místico. También apunta Edith Stein de que el santo siempre le preocupaba la Inquisición, la lupa con la que miraba todas sus acciones y todo lo que escribía la Inquisición, y por lo tanto no tiene esa libertad total tiene que ser cuidadoso con lo que dice y con cómo lo dice para no caer en la sospecha que aún así siempre estuvo. Ya os decía en el vídeo anterior que hasta 1620 por ahí los versos de la obra de Juan de la Cruz en gran medida estaba prohibida, a pesar de que décadas después va a ser declarado santo, prohibida por la propia Iglesia. Las obras de San Juan de la Cruz no son para todos, porque no todos pueden recibirlas. Cuando Edith Stein dice esto es la verdad, tras leer las obras de Santa Teresa de Jesús, especialmente su vida, su vida porque es un diálogo con el lector. Estos libros que se dirige el autor, interpela a su propio lector, tienen un gran poder, ¿no? Como las confesiones de San Agustín, como el diario de Ana Frank, cuando los niños y niñas leen ese escrito, pues les impresiona, les impacta, porque esa niña judía que también murió en Auschwitz, también fue asesinada por los nazis, está hablando a sus lectores, está de su vida cotidiana, está haciendo una confesión de su realidad de cada día. Entonces estos libros, estos diarios, estas confesiones, esta vida, este libro autobiográfico de Santa Teresa de Jesús tiene esa capacidad de impactarnos, pero no a todos, como dice Edith Stein. Bueno, y como comentaba, cuando Edith Stein dice, esta es la verdad, no lo está diciendo en el sentido en el cual, por ejemplo, Jesús le responde a Poncio Pilatos, que dice esa expresión que tanto gustaba a Nietzsche, ¿qué es la verdad? Y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Edith Stein no es nadie, ni lo somos ninguno, para decirle a nuestros semejantes qué es la verdad. Lo que está haciendo la filósofa es expresar la alegría, el entusiasmo, la emoción de descubrir una certidumbre. Es cuando aparece en la película el retrato de Jenny. Veis ese hombre que tiene una relación con una mujer que solamente él ve. Y cuando le dice justamente una monja, le dice esa mujer a la cual usted se refiere, ha muerto hace muchos años, y él le dice, no, yo estuve con ella hace unos meses, estuvo entre mis brazos, y usted me dice que murió hace 20 o 30 años. Sin embargo, uno tiene fe en su propia experiencia. Si esa mujer estuvo entre mis brazos hace apenas unas semanas, estoy convencido de que no falleció hace 20 o 30 años. Entonces dice él, ya sé, sabemos muy poco, pero ahora sé un poco más. Ahora sé un poco más. ¿Por qué? Porque hay un elemento de certidumbre, hay una convicción que aparece y que ya no va a desaparecer. Y algo así siente Edith Stein. Ha descubierto algo por lo cual clamaba durante mucho tiempo. Y lo ha hecho gracias a la intercesión
de Teresa de Jesús, gracias a su vida escrita. Cruz y noche tienen mucho en común. La cruz es un camino que nos eleva, nos había dicho, y noche en el sentido de San Juan de la Cruz tiene mucho en común. Es también algo que nos eleva, a pesar de que las tinieblas, la oscuridad, la penumbra nos asusta, como vemos que asusta a los bebés. Hay que pasar por ahí para expresar, para que se manifieste nuestro desapego con aquello a lo cual nuestros sentidos han estado clamando. Si nos quedamos en lo natural, siempre vamos a estar en mayor o menor medida sujetos o predispuestos a la gula, a la ira, a la envidia, a la lujuria, a la soberbia, a la codicia, porque esos son males que siempre están ahí. Eso es el demonio, ¿no? Las tentaciones del demonio, utilizando el lenguaje de los místicos católicos. Limitarnos a lo natural es siempre, permanentemente, estar expuestos a tales tentaciones y caer en uno u otro sentido, en una u otra medida. Y siempre va a ser así. Por eso es por lo que hay que pasar por la noche oscura del alma. Si no, no va a haber un cambio significativo. Si no podemos ser buenos ciudadanos, buenas personas, podemos ser amables, considerados, podemos al modo estoico o al modo epicúreo, podemos vivir felizmente, pero no vamos a acceder a lo sobrenatural, no va a haber un cambio trascendente en nuestras vidas. Hay que pasar por esa noche oscura del alma. Cruz y noche tienen mucho de común. La noche es el símbolo predominante en las poesías de San Juan de la Cruz. Por eso, cuando se trasciende esa noche, aparece la llama de amor viva. Es el fuego, el abrazo con la pureza resplandeciente del añorado amado. También hay una luz en la noche. También hay una luz en la noche. Bueno, esto ya recuerda también a cómo María Zambrano, en cierto sentido, pues alude a ese imperio del sol, pero es el sol de Felipe II, donde jamás se hace de noche en todo su imperio, o el del Rey Sol, Luis XIV de Francia. Pero ese sol, esa dictadura del sol hace que la aurora, que la penumbra, que la noche, que lo femenino, porque todo esto está en relación con aspectos femeninos de la condición humana. La placenta es oscuridad también es una noche oscura por la cual pasamos para nacer y la pasamos en el interior de nuestras madres. Eso también es oscuridad. Recuerdo lo que decía María Zambrano justamente de que Edipo no ha nacido, se ha quedado aferrado a la placenta y por lo tanto tiene esa limitación. Su tragedia, no hay libertad para él, todo es un ser pasivo al cual le sobrevienen todo tipo de calamidades. Por eso distinguía a Oswald Spengler entre los personajes trágicos de Shakespeare, que tienen cierta libertad o bastante libertad, que son expansivos, que van desde dentro hacia afuera, mientras que los personajes trágicos de la tragedia griega, de Sófocles, de Esquilo, son sujetos pasivos a los cuales les sobreviene esa tragedia, desde afuera hacia sí. Bueno, como comentaba, María Zambrano subrayaba ese aspecto negativo de la placenta. Si nos quedamos aferrados a la placenta, pues es que negamos nuestra individualidad y por lo tanto no reconocemos nuestro valor como criaturas, está en nuestra individualidad y en la realización de tal individualidad. Si nos quedamos aferrados a la madre,
expresamos deseos de que no se dé tal realización. Pero Edith Stein también nos apunta un aspecto que es el contrario, que cuando habla de la empatía, nos pone el ejemplo de la relación entre una madre con su bebé nonato, que está aún en el interior. Esa criatura que ya se ha formado en el seno de la madre, con ella simboliza para Edith Stein la empatía. Eso es la empatía, esa es la verdadera empatía. Y hay que recuperar esa unidad entre madre e hijo para manifestarla con respecto a nuestros semejantes. Como bien se ha dicho, empatía no es ponernos en los zapatos del semejante, del prójimo. No es exactamente eso, porque ahí hay como una separación. Es sentirnos en nuestro hermano, en nuestra hermana, como si fuéramos él, porque no como si fuéramos, verdaderamente lo somos tal como ese bebé es su madre y tal como su madre es su bebé. Esa es la empatía que hay que reconocer, pero siendo ya individuos separados del seno materno, evidentemente, pero ese valor sigue vigente o debe de seguir vigente porque eso es la empatía para Edith Stein. También hay una luz en la noche que descubre un nuevo mundo en el centro del alma. También hay una luz en la noche que descubre un nuevo mundo en el centro del alma, en esa séptima estanza o morada a la cual se refiere Santa Teresa de Jesús, y en ella las tentaciones demoníacas no pueden acceder. Ahí ya se da el matrimonio, la fusión completa entre amada y amado, que no se puede dar en las moradas precedentes, donde todavía el adversario juega, tiene algunas posibilidades de contaminar. Hay una luz también en la noche que descubre un nuevo mundo en el centro del alma y en cierto modo nos descubre algo que nos trasciende. Nos descubre una nueva luz en el interior y nos permite trascender los apegos mundanos. La noche, tanto la cósmica como la mística, es algo informe e inaprensible, que en la plenitud de su sentido solo sugiere sin agotar nunca su contenido. La noche es algo informe e inaprensible que en la plenitud de su sentido solo sugiere sin agotar nunca su contenido, solo sugiere sin agotar nunca su contenido. La noche nos habla del infinito, la noche no nos habla de límites, el día nos habla de límites. El día es para la fiesta, el día es para la comunidad. La noche es para la intimidad. Los enamorados se encuentran bajo la penumbra nocturna y también el místico, el asceta, se comunica con la naturaleza, con el creador en la noche. La noche es para el misticismo, la noche es para el amor, la noche es para la soledad, el día es para la fiesta. La noche, tanto la cósmica como la mística, es algo informe e inaprensible, que en la plenitud de su sentido solo sugiere, sin agotar nunca su contenido. En ello se nos está sugiriendo una cosmovisión. La noche nos lleva al camino de la fe. Esa noche oscura del alma nos lleva al camino de la fe. Fe es sabiduría, fe es certidumbre. Si no creéis, no sabréis, no conoceréis, no comprenderéis. Eso dice Jesús. Para la mentalidad actual es todo lo contrario. Primero comprendo y entonces ya luego sobre ello pues puede que tenga alguna fe con respecto a algo.
Pero conforme al mensaje de Jesús es exactamente lo contrario. Primero viene la fe, pero la fe no es fe en nada, no es una fe ciega. Es una fe que se fundamenta en una certidumbre, como lo que antes comentaba de Edith Stein. Esta es la verdad. Se da ya para ella un camino de fe que no puede ser, que no puede revertirse. Ya no hay marcha atrás y eso es algo gozoso para ella, porque ha encontrado por lo que clamaba durante mucho tiempo. Por ese sostén que no puede darnos lo natural. Solo desde algo que nos trascienda se nos puede dar un sostén significativo, que perdure, que perdure. La noche nos lleva al camino de la fe. Fe es luz en la noche, fe es luz en la noche, noche oscura del alma, pero tenemos la fe que nos permite transitar por esa noche, aunque sigamos teniendo emociones, seguimos teniendo temores, seguimos teniendo aprensiones, porque somos humanos, pero hay una fe que nos hace que demos mucho más de lo que daríamos si tal fe no se diera. Por eso incluso en ambientes más mundanos pues se usa esa palabra también. Hay deportistas que consiguen coronarse como campeones del mundo cuando nadie lo esperaba, por ejemplo. ¿Y por qué? Pues en gran medida puede ser por esa fe que le ha dado, que le ha facilitado el plus que ellos necesitaban para llegar a lo más alto. Entonces la fe es un valor también que tiene que es práctica en la vida cotidiana, como en este ejemplo al cual me refería. Lo malo es que solamente es el problema, cuando ya no hay nada trascendente, cuando ya no hay sentido de la comunidad, pues la fe se usa para la ambición del propio ombligo y ahí empieza y termina todo. Fe es luz en la noche. La noche del sentido somete al sentido del espíritu. Somete al espíritu, perdón. La noche del sentido somete al sentido al espíritu, que es aquello a lo cual queremos, debemos y podemos acceder, a eso sobrenatural. La puerta estrecha que conduce a la vida, esa es la puerta estrecha que conduce a la vida, esa noche oscura, a la cual no estamos predispuestos, porque estamos predispuestos por naturaleza, nunca mejor dicho, a limitarnos a nuestros apetitos, a nuestros deseos, a nuestra humanidad más mundana. Entonces hay que pasar por esa noche oscura para trascender esas limitaciones. Y menciona justamente Edith Stein la frase que antes os comentaba: si no creyereis, no entenderéis; si no creyereis, no entenderéis. Entonces hay que comprender qué es la fe para hacer uso de ella y que nos lleve a la comprensión, al entendimiento. Si no creyereis, no entenderéis. La fe precede al conocimiento. Si no hay fe, desde cualquier punto de vista espiritual, si no hay fe, no hay conocimiento. Es el conocimiento mundano, el conocimiento de lo limitado, el conocimiento que nos limita, no es el conocimiento, es un sucedáneo de él. Quien no es completamente ciego no se deja llevar por su guía, sino por lo poco que ve. Por eso es la noche oscura. La noche oscura es completa, es total. Es esa tiniebla, es esa... fijaos cuando los bebés recién nacidos, ¿no? Se les apaga la luz, empiezan a llorar enmorecidos, porque es como si se hubiera llegado el fin del mundo para ellos. Es una experiencia que puede ser incluso traumática. Pues sin que fuera traumática, debemos transitar por tal experiencia, pero por nuestra propia decisión, por nuestra propia voluntad.
por el propio uso de nuestro libre albedrío, al modo en el que lo decía San Agustín. Quien no es completamente ciego no se deja llevar por su guía, sino por lo poco que ve. Si puedo ver un poquito, pues yo me fío de mí, no de lo que digan los que me rodean, aunque sea mi guía. Porque estoy predispuesto para tener fe en mis sentidos. Entonces estoy predispuesto a no trascender tal sentido, tal como antes os comentaba. Y necesito predisponerme a trascenderlo. Si no, no se da esa noche oscura del alma y no se da ese matrimonio con el Creador. Que como dice la Santa, el matrimonio con el Creador es el prototipo de todo matrimonio, tal como debiera ser, aunque ningún matrimonio en el mundo puede ser, puede emular al matrimonio del alma con su Creador, de la amada con el amado. Ningún matrimonio en el mundo puede emularlo, pero debe querer hacerlo, porque es el prototipo que todo cristiano, que todo matrimonio cristiano debe de. Por lo tanto, estas enseñanzas de Diestein y al mismo tiempo de San Juan de la Cruz no es solo para célibes, sino que también lo son, incluso pueden ser lo más significativas para los matrimonios. Nos habla de la unión natural y la unión sobrenatural, que no es lo mismo. La unión natural es la armonía del universo. La unión sobrenatural, es decir, ya está estableciendo una dimensión, está apuntándonos a una dimensión que trasciende lo natural, que trasciende el universo, que trasciende la armonía. A veces usamos estas palabras para referirnos al espíritu, como si fuera directamente el creador. Sin embargo, no es así, tal como lo ve Edith Stein. Esa unión natural es esa maravillosa armonía del universo que da noticia de la bondad de su creador. Pero no está el creador en tal armonía ni en tal universo formalmente hablando. Y hay una unión sobrenatural que es la unión que facilita el amor. ¿Qué es la unión sobrenatural? La unión que facilita el amor. El amor es la consecuencia inevitable de traspasar por esa noche oscura del alma y reconocérnoslo como único motor, como única identidad. Entonces, esa unión sobrenatural pues es cuando ya se da, que ese encuentro entre la amada y el amado, tal como lo expresa en sus versos Juan de la Cruz. La unión entre el alma y Dios es el estado más elevado al que en esta vida se puede aspirar. Ese es el estado más elevado. Cualquier otro estado es algo limitado, algo repetitivo, algo en el cual se puede dar cierta mejora, cierta progresión, pero no es la realización de todo el potencial del alma, de la criatura, de la persona, del individuo. La unión entre el alma y Dios es el estado más elevado al que en esta vida se puede aspirar. Y ahí en esa unión encontramos la auténtica libertad, la verdadera libertad. Si no se da esa unión, no hay libertad, porque ni siquiera hay amor. No hay lo que se. Por eso hay deseos y hay apetitos y hay egoísmos en el mundo. Porque no hay predisposición para transitar por esa noche oscura que nos permita convertirnos en seres que solamente son movidos por el amor, por la incondicionalidad. Jesús ejemplifica esta unión. Jesús lo hace en su sacrificio en la cruz por amor. Ejemplifica esta unión. Jesús en su pasión está abrazando al Creador. Por eso en la tradición católica la figura del Hijo, Jesús de Nazaret, con la del Padre,
se confunden, y por eso en muchos libros místicos la imagen con la cual representan al Creador es la del propio Jesús de Nazaret. Esto evidentemente pues trae conflictos y trae guerras entre unos cristianos y otros, pero eso es por cuestiones mundanas, eso es por cuestiones que están en el ámbito de lo natural, por decirlo así, aunque no sea nada natural. El alma está más íntimamente unida a Dios. El alma está más íntimamente unida a Dios cuanto más grande es su fe. La fe, otro valor, otro importante de la fe, más cercanos, más próximos al Creador estamos, cuanto mayor es nuestra fe. Pero insisto en que fe no es el deseo ciego que un egocéntrico puede tener. Eso es la negación de la fe. Y cuanto más íntimamente estamos unidos a Dios, pues más próximos a expresar nuestra auténtica libertad estamos. El alma está más íntimamente, la religión cristiana es la religión de la libertad. Ninguna otra religión, ni monoteísta ni politeísta, al menos que yo sepa, ha hecho tal hincapié en la libertad del individuo, en la libertad de la persona. La verdad os hace libres. La gente, los pensadores occidentales se obsesionan con la verdad, pero no y de esa manera quieren obviar inconscientemente el otro sustantivo que forma parte de esta expresión. La verdad os da la libertad, os facilita la libertad, os posibilita la libertad. Por lo tanto, Jesús es el profeta de la libertad, el apóstol de la libertad. Y que yo sepa, no ha habido ningún otro profeta, ningún otro maestro que lo pudiera ser, que pudiéramos compararlo con él. El alma está más íntimamente unida a Dios cuanto más grande es su fe. Fe es Dios, afirma incluso esto. La fe es la propia evidencia de Dios en nosotros. No es algo ajeno que por capricho adherimos a nuestra vida, sino que es la propia presencia de Dios reconocida en nosotros. El camino de la fe a través de la noche es una especie de vía crucis. Dice San Juan: al unirse con Dios, el alma queda sin forma. Al unirse con Dios, el alma queda sin forma y sin figura. El alma es del alma emana el cuerpo en algún sentido. Coro opus es la obra del corazón. No sé si esa etimología es certera. Cor opus, cuerpo, corpus, la obra del corazón. Entonces, pero el alma se proyecta en el cuerpo, pero también se adapta a ese mismo cuerpo, con lo cual se puede esclavizar. Pero es muy importante saber que Stein no quiere establecer diferencias, no reconoce diferencias entre el cuerpo y el alma. El cuerpo grita en lo que el alma calla. Alguien dijo eso y ya lo decía Edith Stein en sus escritos. Cuando el cuerpo es el centro de atención, es que algo va mal. Cuando el cuerpo es el centro de atención, no es textual la frase, me parece, pero esto dice Edith Stein. Cuando el cuerpo se convierte en el centro de atención, es que algo va mal en nuestra alma y por lo tanto hay que solucionarlo. En el abismo de la fe, todo lo demás se absorbe. Solo la operación de la voluntad hace amar a Dios.
El apetito es la boca de la voluntad. El apetito es la boca de la voluntad. Se ha forjado una voluntad para el ser humano que se ve separado y no es la voluntad alineada a la voluntad de Dios, la verdadera, la auténtica voluntad. Y el apetito, en el apetito se expresa lo que hemos hecho de tal voluntad, en la medida, en qué medida la hemos desvirtuado, si soy glotón, si soy lujurioso, si soy envidioso, si soy perezoso, si soy codicioso, pues es que he perturbado en mis apetitos que se han degradado esa voluntad que el Creador me ha concedido y yo no estoy haciendo buen uso de ella, no la estoy cultivando, no la estoy manifestando, no la estoy dignificando, sino que la estoy corrompiendo. El apetito es la boca de la voluntad. Bueno, pues con esto, de momento, dejo mis reflexiones para un próximo vídeo. Todavía queda bastante de esta obra de Edith Stein, La ciencia de la cruz. Gracias y hasta una nueva ocasión.